Bien, a todos, muy buenos días, señores. Estamos dando inicio a la materia ciencia de los materiales. Hoy vamos a hacer un pequeño análisis sobre algunas características propias que deberíamos conocer de los materiales. De inicio, todos los materiales tienen comportamientos que pueden ser evaluados y medidos. En el caso particular, en este semestre, vamos a empezar por esa observación, el intentar medir las características de los diferentes materiales. Tenemos que aprender a medirlos. ¿Y existen formas de medirlos actualmente? Claro que sí. Existen formas para poder medir el comportamiento de los diferentes tipos de materiales. Ok, entonces, una de las formas más comunes es analizando el comportamiento de un material cuando éste está expuesto a un esfuerzo. Es decir, yo voy a tener un material, ahorita vamos a ver qué nombre correcto es probeta, ¿no? Y voy a exigirle, voy a empezar a, ya sea a comprimirlo o a estirarlo. Este esfuerzo de comprimir o estirar va a generar una deformación y esto podemos representarlo en gráficas, ¿no? Entonces, empezamos. De inicio, si hablamos, en principio, vamos a hablar exclusivamente de los metales, porque es una característica muy particular en los materiales metálicos. El desarrollo de este tipo de estudios ha nacido en parte en materiales metálicos, pero hoy en día se puede hacer este mismo estudio en todos los materiales y es conveniente hacerlo. Cuando ustedes vayan a trabajar a algún tipo de fundidora, es muy probable que uno de los campos de acción que ustedes tengan es el análisis en laboratorio, ¿no? Usted trabaja en el laboratorio. Y en el laboratorio, ¿qué necesitan analizar? El comportamiento del material. Muy bien. ¿Cómo se procesan los materiales? Aquí vamos a tener un resumen y esto lo vamos a revisar, ¿no? ¿Cómo es que los materiales pueden deformarse, trabajarse? Los métodos que se emplean son, ¿no? Los metales pueden moldearse, pueden hechurarse, el hechurado es otra forma de poder trabajar con materiales metálicos, podemos trabajar con pulvimetalurgia, podemos mecanizarlos y podemos soldarlos, miren, moldeo, hechurado, pulvimetría, mecanización. Ustedes hasta el momento han revisado la parte de moldeo por fundición, ¿no? Y un poco de soldadura. Falta trabajar mecanizado, pulvi y hechurado. Ok, a ver, ¿quién me puede decir cuáles son los alcances de la soldadura? Le voy a invitar, por favor, a que me responda a esta consulta a estimado Urias Cruz. ¿Cuáles serían los alcances de la soldadura, estimado Urias? Inge, ¿me puedo explicar? No entiendo muy bien. Al decirte alcance, lo que quiero preguntarte es, ¿para qué soldamos los metales? 5, 4, 3. Primera llamada, Para primera. unir dos tipos de estructura. Excelente, papá, muy bien. Queremos unir, ¿no es cierto? Unir, ya sean piezas, planchas, etcétera. Es el alcance. La unión tiene que ser una unión bastante fuerte, ¿no? En soldadura. Y esto se produce mediante la fusión de una parte específica del metal. Esa parte la vamos a fundir. Y eso se realiza en función al tipo de fluido que estemos empleando, puede ser por arco eléctrico, oxoetileno, etcétera, ¿no? Hay. Ese es el alcance de la soldadura. ¿Cuál será el alcance del moldeo? Si hablamos elaboración de piezas por moldeo, y le invito a que me responda a quién. Estimada Yesmil, ¿cuál será el alcance de la fundición? ¿Para qué fundimos piezas? 10.000, 5, 4, 3. Em, para el alcance del moldeo, dijo. El alcance, aquí estamos analizando las formas de tener piezas metálicas, ¿no? Si hablamos de moldeo, hablamos de fundición. ¿Para qué fundimos piezas? Ah, para que nos sirvan de alguna forma para darle aplicación a algo. Ya, a ver, ¿alguien levantó la manito? A ver, estimada Cristal, después Andrés.
Tal vez para tener réplicas de las piezas, de alguna manera tal vez mejorarlas, ¿Ya? pero más para tener una producción amplia de esa misma pieza, para replicarla y darles diferentes usos en diferentes áreas, digamos. Sí, está muy bien, excelente. A ver, ¿quién más? Levantó la manito. Para obtener piezas que utilizamos día a día. También, ¿no? Entonces miren, son dos técnicas que ustedes estudiar de profundidad. La parte del moldeo, nosotros utilizamos moldeo y fundición para obtener piezas complejas, ¿no? Y como decía bien Priscila, bueno, decía Andrés, piezas que utilizamos todos los días, y Priscila decía piezas que incluso podemos reproducirlas en serie, ¿no? Reproducirlas muchas veces, está muy bien eso. Decía Urias, la soldadura utilizamos para unir piezas, ¿no? Unir piezas. Pero ¿qué hay del hechurado? ¿Qué hay de la polimetalurgia? ¿Qué hay del mecanizado? Esto vamos a estudiar a profundidad, ¿no? Pero para poder entender cómo poder nosotros trabajar bien los metales, la base está justamente en las estructuras cristalinas. ¿Sí? El comportamiento de un metal se va a definir en base al tipo de estructuras cristalinas que tiene el metal o el material, porque vamos a ver que absolutamente todos los materiales tienen estructuras, en algunos casos cristalinas, en otros casos estructuras amorfas, ¿ya? Las más comunes, si hablamos de estructuras cristalinas, las que más se estudian son tres: BCC, FCC, HCP. ¿Quién me quiere decir? Ahora sí, empezamos con la parte de donación de puntos. Levante la mano el que significa que es BCC, FCC, HCP. Andrés. BCC es cuerpo central, base centrada en cuerpo, si no me equivoco, Ya, FCC. y cara centrada en cuerpo y el otro no. A ver, estimados Daniel, ¿qué es HCP? El BCC me la sabía, Inge, del HCP no, igual no me acuerdo. Ya, ok, listo, no pasa nada. Pero de todas formas, yo voy a mostrarles, ¿no? Hablamos de estructuras cristalinas, ¿no? Eh, las características son bastante interesantes, ¿sí? A ver, voy a mostrarles aquí una imagen, ¿sí? Bien bonita. La que tenemos acá. Esta la vamos a ampliar un poquito. Esto podemos aclarar esta flechita. La HCP en principio, esta se conoce como HCP. Es hexagonal compacta. Estamos viendo una partecita justamente de la estructura cristalina, ¿sí? Y cuando hablamos de estructura, lo que estamos queriendo nosotros entender es cómo es que los átomos se van acomodando. Esto es clave, ¿no? Ahora sí, esto vamos a copiarlo acá. Listo. Aquí tenemos estas estructuritas. Ya. En principio, entonces, ponemos esta frente. Esta es una estructura. Las esferitas azules que ustedes están observando, esta sería una estructura primitiva. ¿Por qué? Porque son de las primeras, ¿no? Y en base a esto se hace el análisis. El BCC, Body Corp Center, ya, existe un átomo aquí en el centro, entre los cuatro átomos que están en las cuatro aristas, como ven acá, están en esta ubicación, ¿no es cierto? Por eso dice Body Corp Center, BCC. El FCC, que es Face Corp Center, ¿no? Ya, hay un átomo en cada carita, ¿no? Aquí un átomo, en cada cara hay un átomo. De inicio ya observamos que la cantidad de átomos es mayor en el FCC que en el BCC, ¿no? Y el HCP, aquí estamos viendo, ¿no? Este HCP es una partecita, igual tiene una ordenación atómica muy interesante. Esto, ¿por qué es importante estudiar desde el punto de vista de las ciencias de los materiales? Porque bajo esa perspectiva yo puedo predecir resultados de inicio. A ver, y pregunto yo, y levante la mano el que sabe, entre el BCC y el FCC hay dos materiales, voy a mencionarlos ahorita: cobre y acero. ¿Cuál de los dos será FCC? ¿Quién me quiere decir? Levante la manito. Cobre y acero. ¿El cobre será una estructura cristalina BCC o FCC? ¿Quién sabe? 5, 4, 3, 2,
1. Andrés, a ver. Creo que el cobre es BCC, creo. No estoy BCC. seguro. Álvaro, ¿Qué ¿tú no qué es dices? FCC? El cobre es BCC y el otro es el FCC. A ver, Creo. Cristal, ¿tú qué dices? ¿El cobre es FCC? Exacto. Señores, miren, esto tiene que observar. Como aquí hay mayor cantidad de átomos, ¿sí? Aquí tengo la distancia entre átomo y átomo, aquí es relativamente reducida. Esta es la estructura cristalina de los buenos conductores eléctricos. Ah, entonces, esta sería la estructura cristalina, el FCC sería la estructura cristalina del cobre. Y esta es la estructura cristalina del acero, si comparamos estos dos, ¿no? Y aquí vamos a ver diferentes tipos, de otro tipo de aleaciones, también tenemos esta estructura cristalina, ¿no? Que es un poquito más compleja, difícil de tal vez poder entender a simple vista, ¿no? Pero ya nos dice la posición de los átomos de la estructura cristalina, cuál es el comportamiento que podría tener el material, ¿no? Esto como un dato bastante importante. Ok, entonces aquí vamos a ver pequeñito nuestro HCP, excelente. Según la estructura cristalina, podemos entonces intuir la ductilidad, qué tan dúctil es el metal, qué tan frágil es el metal o el material, qué tan tenaz es el metal o el material, ¿no? Aquí hay tres conceptos importantes: ductilidad, fragilidad, tenacidad. ¿Qué es la ductilidad? Bueno, vamos así a resumir el concepto. Es la capacidad de un metal de deformarse en frío. No necesito calentar para deformar el metal, ¿no? Ah, un claro ejemplo de esto, de un material altamente dúctil, es el alambre de amarre. Estoy seguro que ustedes han entendido o conocen qué es el alambre de amarre. De todas formas, yo les voy a mostrar acá una pequeña imagen que es el alambre de amarre, ¿no? Y lo venden por kilitos, ¿sí? Venden por kilitos el alambre de amarre. Aquí está, excelente. Este es el alambre de amarre, ¿no? El alambre de amarre tiene esta característica, vienen rollitos así, creo que el kilito, el rollo está 5 pesitos, si más no estoy equivocado. Me corrigen si ustedes tienen el dato, ¿no? Este es un material altamente dúctil. ¿Por qué? Porque puedo deformarla solamente con mis manos. No necesito calentar, agarro, lo deformo, lo de la forma que yo quiera con mis manos. Eso también se debe a la estructura cristalina, se debe a eso. Pero también otro tipo de comportamientos que vamos a ir estudiando. ¿Qué es frágil? Un frágil es un material que tiene poca resistencia al impacto, a un golpe. Un ejemplo de un material frágil. ¿Quién me quiere dar un ejemplo de material frágil? A ver. 5, 4, 6, 2. Cristal, a ver, por favor. El vidrio. Excelente, Daniel. Muy bien, Cristal. Sí, el vidrio es un material frágil. En aceros, Priscila, ¿cuál es el material más frágil en metales? ¿Cuál es el material más frágil en metales, Priscila? 5, 4, 3. No sé, dije, no sé. Álvaro. ¿El estaño? No, el fierro fundido. El fierro fundido, Gonzalo, a ver. El aluminio, Inge. Aluminio, podría ser. Pero si comparamos entre el aluminio y el fierro fundido es uno de los materiales metálicos más frágil. Tiene alta resistencia a las presiones el fierro fundido, pero si le das un golpe muy fuerte, se rompe como huevito, como vidrio, se rompe efectivamente, ¿no? Entonces, eso se entiende por fragilidad. Ojo, la idea también de este curso es que ustedes entiendan que todo material tiene un límite de resistencia. Muchos piensan que porque es metal o porque es más duro que nuestros huesos, tiene una resistencia elevadísima. Mucho cuidado con ese tipo de entendimiento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Absolutamente cualquier material tiene un límite de resistencia, ¿no? Entonces, en algún momento, el fierro fundido se comporta como un material frágil.
El aluminio también podría ser frágil. Vamos a ver sus límites más adelante en una tablita, ¿no? Y tenacidad. Bueno, la tenacidad es la capacidad de un material de tener alta resistencia a ser destruido o a ser fragmentado. Si hablamos de los materiales metálicos, ¿cuál sería el más tenaz? A ver, levante la mano, ¿quién sabe? 5, 4, 3, 2, 1. A ver, Priscila. Primero Priscila, después Abigail. El bronce, tal vez. El más tenaz. ¿O el ¿Ya? acero? Podría ser, sí, efectivamente, el bronce. Ojo que hay una amplia familia de bronces, ¿no? Sí, podría ser. O creo también podría ser el acero. ¿Sí? El acero, de los más tenaces. ¿Por qué, ingeniero? Bueno, lo vamos a ver entonces de la siguiente manera. La tenacidad, si es la alta resistencia a evitar ser destruido, significa que va a ser el último esfuerzo. Es más, va a tender a deformarse antes que a destruirse. Se prefiere deformarse antes que ser destruido. Y eso es una característica muy particular de los aceros, ¿no? Entonces, recordando esta partecita, ya sabemos que las estructuras cristalinas permiten no solamente predecir el comportamiento de si son buenos o malos conductores, sino también comportamientos físico-mecánicos. Entonces, ¿cómo es que yo puedo probar la resistencia físico-mecánica de los materiales? Bueno, hay ensayos que ya están definidos. ¿Y cuáles serían los ensayos que más se aplican a los materiales para saber si son o no son resistentes? Bueno, los ensayos que más se conocen son los siguientes. Ensayos de tenacidad, ensayos de tracción, ensayos de compresión, ensayos de flexión, ensayos de torsión, ¿no? Entonces, hay ensayos de tenacidad, hay ensayos de tracción, hay ensayos de compresión, hay ensayos de flexión y hay ensayos de torsión. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta para el día de hoy? Atentos, por favor. ¿Cuál va a ser la pregunta para el día de hoy? Saben ustedes que unos 20 minutos antes de acabar la clase, que ya estamos más o menos por ese límite, se van a hacer preguntas. La pregunta es, ¿cuáles son las características ya de los ensayos? Ahí está. B, y ponemos 2 puntos, esto lo ponen en rojito para que lo tengan ustedes clarito, ok, ahí está. ¿Cuáles son las características de los ensayos de tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión? ¿Qué tienen que averiguar en estos 25 minutos que tienen? Por favor, tienen que averiguar cuál es la gráfica del ensayo y qué equipo se usa. Entonces, para el ensayo de tenacidad, de seguro que hay un equipo que se usa. ¿Cómo se llama el equipo? La máquina de, eso no. ¿Cómo se llamará el equipo para hacer ensayos de tracción? ¿Cómo se llamará el equipo para hacer ensayos de compresión? Ensayos de flexión, ensayos de torsión. Ok. ¿Y cuál va a ser la gráfica que me podría dar el ensayo de tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión? Esta es la pregunta de la clase del día de hoy, por favor, señores. Sí, vamos a atender. Y es que para estudiar ciencias de los materiales, yo debo de entender que la base de las ciencias de los materiales está en la estructura cristalina. Y la estructura cristalina me va a permitir a mí predecir comportamientos no solamente de conductor, buen o mal conductor, sino también comportamientos físicos mecánicos. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta o comentario?